días. Nosotros somos el grupo 7 presentando la actividad 6.2, datos y análisis del primer objetivo. Nuestra unidad didáctica es las relaciones de orden en los números racionales en grado séptimo en la institución educativa Pablo Neruda. El índice es la introducción y verificación de datos del primer objetivo, luego va la descripción y análisis de los resultados del primer objetivo, las dificultades que hemos presentado y las referencias. En la introducción y verificación de datos del primer objetivo tenemos inicialmente la introducción de datos a los archivos de acetos y en la segunda la introducción de datos a los archivos acetal. Dentro de la primera parte nosotros hicimos la ponderación de los criterios de logro. Recordamos que nosotros tenemos 3 tareas. La segunda era buscar una fracción. Al estudiante se le daban 2 fracciones y él debía hacer los procesos para encontrar una fracción que estuviera entre esas 2. Y la segunda actividad se llamaba baldosas para el piso, donde al estudiante se le daban una representación en unos planos. Él debía hacer el conteo para encontrar la fracción y luego tomar las decisiones frente a un problema que se le estaba planteando. En la primera tarea tenía la posibilidad de desarrollarla por 4 caminos. El primero para transformar las fracciones heterogéneas equivalentes y luego representarlas en la recta numérica. Podría también comparar las fracciones homogéneas resultantes, expresar fracciones decimales y representarlas en la recta numérica o comparar las expresiones decimales resultantes. Por eso tomamos la decisión en la ponderación de que a los criterios 1.16, 1.9, 1.10 y 1.21 les dimos una ponderación más alta porque el estudiante puede utilizar la representación gráfica o la numérica o la expresión decimal para establecer la relación de orden para encontrar esa fracción que estábamos pidiéndole que buscara. En la tarea 1.3 al estudiante se le pedía comparar el área sombreada con la no sombreada y en esa considerábamos que él podía tener 2 posibles caminos. Le dimos una ponderación más alta a los criterios de logro 1.11, 1.14 y 1.21 porque consideramos que eran los que le permitían determinar la fracción que representa establecer las relaciones de orden y determinar el número mayor o menor dependiendo pues, de la representación que hubiera utilizado. Al aplicar las actividades con los estudiantes no surgieron caminos diferentes a los que como grupo hubiéramos planificado. Bueno, dentro de las capacidades matemáticas fundamentales, en los 3 procesos matemáticos encontramos que en las expectativas de aprendizaje bueno, en la tarea 1.2 el camino de aprendizaje hay un camino de aprendizaje alternativo para el estudiante porque él decide representar los números racionales en la recta numérica transformando fracciones heterogéneas a homogéneas. Ese fue el proceso que nosotros vimos que el estudiante más utilizaba. Ya cuando tenía las 2 fracciones homogéneas, entonces buscaba alguna que le permitiera estar entre las que le habíamos dado. Y en la tarea punto 3 decidió más una representación geométrica de las fracciones menores a la unidad. Bueno. Frente a los caminos de aprendizaje y a los promedios de activación que nosotros vimos con los estudiantes, en la tarea 1.2 vemos que el estudiante logró en algunos casos activar 11 estudiantes lograron una activación de promedio de 10 y 4 estudiantes lograron un promedio de 5.8. Mientras que en la tarea 1.2 tuvimos unos resultados más altos de los que obtuvimos en la tarea 1.1. Pero en la tarea 1.3 tuvimos unos resultados menores, ya que primero tuvimos 8 estudiantes ausentes, segundo tuvimos 7 estudiantes con una activación nula, porque cuando les entregamos la actividad, los estudiantes
no llegaron a una representación fraccionaria, entonces quedaron con una activación nula desde el principio de la actividad. Por lo tanto, en la actividad 1.3 tuvimos unos resultados más bajitos frente a la actividad 1.1. Al no relacionar la representación geométrica con la representación numérica, que ese fue el error que encontramos, que era el que más presentaban los estudiantes, el error 76, no pudieron continuar con la actividad, por lo tanto no activaron la mayoría de los criterios. Luego, en un segundo momento, hicimos la introducción de datos en los archivos de ACETAN, en donde están los datos que nos presenta el diario del profesor, donde está la percepción del docente y la percepción de los estudiantes. Nos quedaron... Bueno, básicamente dentro de los resultados en la consecución del objetivo, vemos que el objetivo se desarrolló en un 82.2%, con un promedio de activación, un 5.8 de activación nula y un 6.8 de activación parcial. ¿Sí? La cantidad de los errores fue mínima, se activaron 19 de los 23 criterios que nosotros habíamos planteado para la actividad. No se activaron los criterios 1.6, 1.7, 1.8, 1.10, porque los estudiantes generalmente trabajan con una representación gráfica y establecen relaciones de orden. Los criterios que más se activaron fueron el 1.1, el 1.2, el 1.3 y el 1.13. Bueno. La segunda parte es el análisis ya de los resultados. Entonces, dentro de los resultados que nosotros encontramos de los datos que incluimos en ACETOS, vemos que tuvimos una activación del criterio de logro de un 82.7%, que hubo una activación nula del objetivo del 5.8 y una activación por debajo del 50% del 6.8. Dentro de las expectativas dentro de la contribución de las capacidades matemáticas fundamentales, vemos que hay dos que están muy cerca, que son la que se nos activó con el 48 y con el 49%, que es la del uso del lenguaje y la del razonamiento. Y había una que se nos activó por debajo, que fue la de resolver problemas, que estaba en un 32%. Entonces encontramos unas diferencias frente a lo que nosotros habíamos planteado, que esperábamos inicialmente que las capacidades matemáticas que más se iban a activar en comunicación, representación y utilización de operaciones. Y vemos que por medio del sistema de datos ACE, pues nos cambió con la última del razonamiento. Dentro de las reflexiones de los resultados, pues teníamos una duda que creo que otro grupo la planteó, y es qué pasa con los resultados de los estudiantes que presentan una tarea o por el contrario que les quedaron faltando tareas. Entonces, teníamos como esa dificultad. Por otro lado, ahorita nos faltaron, en el criterio nos pedían que tuviéramos los resultados de la celda C7, pero estas celdas no coinciden con las presentadas en el sistema ACE en la hoja de logros. Y en el análisis de la hoja de logros observamos que un estudiante que realizó una sola tarea continúa con el promedio sin